Vigencia, desde 1974 informando y acompañándonos. Vigencia, periodismo sin ficción. Que ya estamos conectados con el licenciado abogado Federico González, que es integrante de ISPRESBI. Bueno, y para poner en contexto esta nota, según una estadística que se conoció hace pocas horas, en la provincia de Buenos Aires se produce un robo cada 5 minutos. En el año 2024 hubo 128.477 robos y en lo que va de este año se estima que hay un 20% más en relación al 2023. Bueno, de este y otros temas vamos a hablar con el licenciado y abogado Federico González, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas vos? Y todo bien, un saludo grande. Bien, un gusto. Bueno, decíamos que el tema de robos, que hoy no está estrictamente vinculado a la seguridad vial, pero sí a la inseguridad en general, y la provincia de Buenos Aires tiene un proyecto que ya lo está comentando con los gobernadores de la región, de la provincia, para prohibir de que en una moto circulen más de una persona, ¿no? Porque según los estudios dicen que cuando circulan dos personas en una moto hay riesgo de que realicen algún hecho de inseguridad. Sí, está bravísimo el tema. Bueno, los que viven en el conurbano ya vemos y nos espantamos un poco ya al escuchar el ruido, es como un autorreflejo, y si encima vienen dos sobre una moto, digamos, tratando de evitar el prejuicio que uno siempre tiene, que no es bueno, pero los últimos años es casi una fija, en ciertos horarios, en ciertos municipios, es muy probable que estemos cercanos a ver un delito. En lo que estrictamente a la medida esta de prohibición de circular dos personas en una moto, ya se ha intentado hacer, Hugo, vos te lo recordarás, incluso en Ciudad de Buenos Aires hace algunos años, e incluso también metiendo el tema de la pechera y de que esa pechera coincida con la patente de la moto. Bueno, ha habido ya en otras oportunidades intentos de este estilo, ¿no? Sí, recuerdo, Federico, que en el año 2019 se aprobó una ley en la provincia de Buenos Aires que después quedó medio diluida porque en la práctica no se llevó adelante. Diste en la clave, Hugo, porque justamente uno puede escribir la mejor norma, la mejor ley en cualquier jurisdicción, y si luego es impracticable o es muy difícil llevarla a cabo, en cualquier horario, ¿no? Hay que pensar todos los horarios de cualquier día de la semana, ¿no? Un sábado a las 3 de la mañana también vale la ley, se vuelve impracticable y se vuelve en desuso, ¿no? Lo que jurídicamente se habla que puede incluso hasta ser desconocida por el propio ciudadano, pese a que esté escrita, ¿no? Cuando ya es evidente que es impracticable el hecho de que, por ejemplo, dos personas se trasladen a su mismo lugar de trabajo, o que una madre lleve a un hijo a una escuela, o que dos personas, o que existan estas aplicaciones hoy de transporte en motocicleta, están cometiendo y deben necesariamente circular dos arriba de una motocicleta. Entonces se hace sumamente difícil para el personal policial o la que sea, para tener o detener o aprender o revisar o pedir como requisito la documentación de la moto. No es absolutamente nada fácil en la práctica llevar a cabo estas medidas. Terminan siendo, digamos, disociadas de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y bueno, y después terminan en la nada, lamentablemente. Parecería ser como que termina siendo un golpe mediático que en la práctica, como bien decís, es difícil de implementar, o porque hace falta muchos controles, y estos controles tampoco aparecen, no sobran, ¿no? Sumamente difíciles, Hugo. Mira, ya es difícil una persona arriba de la moto, ¿no? La motocicleta tiene esa ventaja, entre comillas, de ser muy difícil control, de poder irse inmediatamente de la escena, de un control preventivo, el típico control vehicular que uno dobla la esquina y están. Una motocicleta puede en un santiamén, en 2 segundos, ya salirse, ir en contramano, subirse a una vereda y inmediatamente irse. Arriesgado, por supuesto, la acción, pero pasa eso. Es muy difícil para la autoridad de control controlar justamente motocicletas. Ya de por sí las vemos sin patente, ¿no? Sobre autopistas, sobre rutas. Y hay ciudades o jurisdicciones en donde el transporte público tampoco es bueno porque debe recorrer
calles asfaltadas en muy mal estado o a veces sin asfaltar, y en donde la motocicleta casi que es vital para moverse dentro del barrio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es difícil. Claro, son 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, que es muy amplia, cada uno con sus características, con su idiosincrasia, y bueno, aplicarlo seguramente es un desafío, pero me da la impresión que también esto es contraproducente, porque el hecho que después no se controlen hace que la persona diga, bueno, total, no se controlan y pasa lo de siempre, no pasa nada, ¿no? Claro, se vuelve justamente un tiro en contra, claro, por supuesto. Claro. Sí, y además se vuelve un descreimiento de otras normas similares, ¿no? Como claro. Esto de la pechera, o como esto de usar el casco, no usar el casco, no Claro. tengo plata para el colectivo, mira si voy a necesitar ahora 2 cascos o 1. Se vuelve difícil. También está el tema de aprender, o sea, de tener para un control, la autoridad tiene un control, supongamos 2 personas sobre una motocicleta, y que ahí, además de tener una aparente multa que se le pondría por ir 2 motocicletas, aparecen los otros faltantes, ¿no? Lo que es seguro, lo que es verificación técnica de las motocicletas en el conurbano, en muchos casos, ni siquiera cumplen con la verificación técnica. Uh-huh. Porque, bueno, está mal, por supuesto, la regla dice lo contrario, pero en muchos casos ni siquiera tienen verificación técnica realizada. Entonces, la gran mayoría de esas multas superarían hasta incluso la motocicleta en sí, porque son motocicletas que ya tienen varios años de uso, no estamos hablando de 0 kilómetros. Entonces se vuelve todo un gran problema. Incluso el tema del casco, que es un elemento de seguridad básico para un motociclista, es muy común ver en la provincia de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires que prácticamente muy pocos lo usan. Es más, existía una reglamentación que no le despachaban nafta a las personas que iban sin casco, ¿no? Y eso creo que también quedó en la nada. Sí, y también pasa, y te habrás dado cuenta, que el que está por cometer, o los que están en una moto por cometer un acto delictivo, salen a la cacería del teléfono celular o lo que sea, en general van con casco, porque Uh-huh. justamente necesitan taparse la cara. Claro. Entonces, hasta te podría decir que es más sospechoso tener 2 personas con casco arriba de una moto que sin casco, ¿no? Porque, bueno, y sobre todo en horarios nocturnos y demás, porque se vuelve complicado, y agregarle sin patente. No, hay municipios, Hugo, bueno, vos lo sabés, yo lo trato de enfatizar, pero creo que todos los que te escuchan lo saben. Hay municipios en el conurbano bonaerense que están más allá de todo tipo de reglas. Uh-huh. Como hasta incluso parece una cargada que una moto tenga todo en regla, ¿no? Porque hay municipios en donde no hay control, absoluto, cero control en motos. Y se ve cada vez más, lamentablemente. Sí, en realidad, bueno, sería bueno que se tomen medidas, sin duda, pero que se también analicen si se pueden aplicar y cómo van a hacer para mantenerla, ¿no? Para que se cumplan, porque si no termina siendo un anuncio más que lo único que tiene es un efecto mediático y que dura unos días y después se vuelve en contra como un boomerang, ¿no? Sí, termina siendo eso. Ponele, si no queremos ser tan pesimistas, puede llegar a disuadir en algún momento las primeras semanas, ¿no? Porque en general estas medidas son acompañadas con fuertes controles, ¿no? Los municipios suelen decir, bueno, a partir de hoy entra en vigencia esta normativa, vamos a controlar. Y esto lamentablemente decae, ya lo vemos siempre, decae a la semana, 2 semanas, 3 semanas, y se fuma, así como llegó rápido y con grandes anuncios, se fuma rápidamente, porque se vuelve impracticable, ¿no? Tal cual. Federico, como siempre, gracias por la claridad, bueno, y nos estaremos comunicando en cualquier momento, ¿eh? Un placer, Hugo, muchas gracias y a disposición. Felices Pascua. Federico Igualmente. González, licenciado en Accidentología y Prevención Vial, miembro de ISPRESVI, pasaba por Vigencia.